Bueno, este, bueno, espero que estén bien. Ya llegando el tercer bloque o la tercera parte de entrenamiento de la hipertrofia. Hoy lo vamos a hacer mucho más específico. Hoy ya supongo que han podido ver, 2 o 3 veces han podido leer, releer, buscar, ver los videos, tener algo de un concepto más global de lo que es la hipertrofia. Cuando digo global, me refiero a que yo no solamente estoy estimulando el músculo cuando entreno. Hemos hablado de tejido óseo, de tejido conjuntivo, hemos dado algunos escuetos eh, protocolos o tips de entrenamiento. Eh, Hablamos también de cómo los tejidos sufren un cambio cuando uno es adolescente, cuando va transitando de la adolescencia a la adultez, y que esos estreses son este, vivenciados por el organismo, y que muchas veces uno, con el afán de hacer al atleta más rápido, más fuerte, con más masa muscular, termina lastimando al, al atleta, al paciente, al cliente. Lo termina lastimando. Y el otro detalle, que creo que ya se los dije, que muchas veces esas lesiones no se ven en el momento, sino que esas lesiones se ven cuando la persona ya es mayor, ¿sí? Entonces cargas secuelado por un mal entrenamiento que hiciste con sobrecarga, cuando lo tenés que hacer con sobrecarga, ponele a los 13 años, lo tenés que hacer con sobrecarga, pero ¿cómo se hace la sobrecarga? Entonces, parte de lo que va a venir hoy es algo largo, duro de digerir, sobre todo a la velocidad con la que yo voy a ir haciendo la ponencia. Eh, ¿Por qué? Porque acá cierro todo. Si estuvieron prestando atención, si entendieron los conceptos básicos, esto le va a resultar solamente un hacer de, no entendí esta parte, pongo la pausa y lo veo de nuevo. Está sacado, ahí que yo ahora se los voy a nombrar los autores, pero sobre todo quiero destacar a 2 autores. 2 autores que eh, hacen, yo me sitúo en Rosario, Santa Fe, Argentina, y que tengo un conocimiento sobre lo que serían los deportes, tanto amateur o de formación, como también algunos contactos con gente de élite. Entonces, como podría decirse que conozco eso acá, no sé cómo sería, por ejemplo, en Perú, desconozco cómo sería en Brasil, pero lo que yo no desconozco es que la biología se respeta para todos igual, ¿no? Detalle genético, sí, pero hasta ahí nomás. Después tendremos que entrar en genética. ¿Qué les quiero decir con esto? Lo que nosotros vamos a ver está apuntado a que las lesiones que yo suelo ver hace ya un montón de años tienen que ver con la mala distribución de las cargas. Tiene que ver con un exceso de cargas puestas en los chicos, en las chicas que no tienen la madurez ni ósea, ni articular, ni ligamentaria para sufrir esa carga. Estos artículos son extractos de 2 libros, como les decía, que para mí me marcaron por la claridad, por la coherencia y por la eficacia o eficiencia de cada uno de ellos. Uno es de Tudor Bompa, se lo nombré la otra vez, y otro es bastante más moderno, que es de Tivedó. El de Tudor Bompas se llamaba La nueva onda en el entrenamiento de la fuerza, y el de Tivedó se llama eh, El libro negro de los secretos del entrenamiento. Voy a sacar cosas acá y también de un artículo muy interesante, que ahora lo voy a mostrar, que está está en la página web. Es difícil la clase de hoy. El curso de hoy es jodido. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible en las cosas que sean obvias, que ustedes lo puedan leer, y voy a tratar de ser más lento cuando tengamos que desarrollar eh, estos protocolos que digo yo, este conocimiento más.
Bien, vamos a arrancar presentando un poquito esto. La historia acá va a empezar que gran parte de lo que ustedes ven cortado y pegado está en este lugar, que tipea en planificación programación de la hipertrofia. Salvador Vargas Molina es el tipo que hizo el artículo, y yo fui sacando cosas de ese artículo, que a su vez ese artículo cita a los autores que a mí más me gustan. Fin de cuento para esto. Nosotros sabemos que tenemos que planificarlo. La planificación se va a centrar en objetivos, la determinación de los objetivos, y se va a fijar en determinación de niveles. La programación está dentro de la planificación, como ustedes están viendo, y la programación tiene que ver con una determinación de fases, en qué fase está la atleta, y la determinación de estructuras intermedias y básicas. Esto es básicamente a quién le voy a planificar. Qué edad, qué deporte, bueno, ya lo dije. Ahora, cuando nos metemos un poquito más adentro, porque en la planificación está la programación y en la programación está la periodización, tengo que determinar qué modelo voy a utilizar para hacer las cargas, cómo voy a aumentar las cargas periódicamente, cómo las voy a distribuir. Oiga, aumentar y distribuir es lo mismo, no. Cómo las voy a distribuir y cómo voy a aumentarlo. Es decir, distribuyo las cargas del lunes a viernes o lo hago del lunes, miércoles y viernes. Y cuando digo distribución de esas cargas, ¿qué modelo uso? Entonces el lunes hago poner 60%, el miércoles hago poner 70%, etc. Organización y distribución de las dosis. Y las dosis ya tienen, se amplía un poquito más el margen, porque no solamente el porcentaje, sino también va a ser la pausa, las repeticiones, etc. Pero tenemos que pensar ya en una prescripción, se organiza, se distribuye, es el nivel de dosis que voy a ir, las dosis que voy a ir aumentando, en una cierta representación gráfica. ¿Qué es esta cierta representación gráfica? Es lo que dice el entrenamiento por bloque o por fase. Entonces, vos lo ves en esa representación gráfica, cosas que van subiendo en porcentaje y cosas que van bajando. Lo van a ver un poquito más abajo. No me quiero estirar. Pero, citando este artículo, yo me encuentro que nosotros habíamos hablado ya del síndrome general de adaptación, pero también yo le había citado a Schultz, a este muchacho, que decía que es necesario tener un umbral mínimo de excitación, ¿ok? Para que se produzca un estímulo que genere las adaptaciones que nosotros buscamos. Es decir, si ustedes lo recuerdan, se lo hago acá y después lo borro. Es decir, Schultz dice una cosa así: tenemos que aplicar una carga que estrese, que altere la homeostasis, lo suficiente para que gaste energía, recupere como información y modifique la estructura. ¿Eso lo dice Schultz? No, eso lo dice Barragán Margalef. Y en este grafiquito que ya dibujé 1.000.000 de veces, nos encontramos con esto que el tipo propone. Porque Schultz dice, no es aplicarlo en cualquier momento, sino darle un umbral que tenga una excitación para que se produzca la adaptación. Es decir, si vos aplicás una adaptación recontra bajita, ponele, yo voy a mover esta virome, no altera el umbral de excitación para la hipertrofia, no la altera. Entonces vos tenés que tener una carga. Y luego que esa carga estimule la homeostasis, quiere decir que la rompa, quiere decir que haya un hecho catabólico, un distrés. Cuando yo observo la ganancia, que recupera como información la energía disipada, yo tengo que volver a aplicarla en la cúspide de la compensación, en la cúspide de la supercompensación. ¿Sí? Un estrés, un umbral que rompa la homeostasis, y luego aplicarla en la cúspide o en el ápex de eso.
de esa ganancia, de esa compensación, de esa estructura. Como bien les dije la otra vez, este tiempo se llama tiempo de recuperación y va a depender de qué cualidad estoy entrenando y de qué músculo estoy entrenando. Para la hipertrofia de libros, en lo general, tenemos que hay un 48 horas de pausa entre músculo, entre estímulo para un músculo y estímulo para un músculo. ¿Sí? Si entreno cuádriceps el lunes, probablemente el libro te diga que esperes 48 horas para volver a entrenar cuádriceps. Un ejemplo grosero, pero que le sirve para seguir masticando un poco esto que estamos dando. Como le dije la clase pasada, se lo había graficado en garabato, ahora ya lo tenemos en un cuadro. Tenemos que pensar que lo que nosotros llamamos macrociclo, ¿sí? Muchas veces pensamos que el macrociclo está hecho de mesociclos, un ciclo anual. Ese microciclo, ese ciclo contiene microciclo, el microciclo contiene sesión. La sesión, que dice día, puede tener 2 sesiones por día, 3 sesiones por día, 4 sesiones por día, de lo que sea. Una sesión de elongación, una sesión de técnico-táctico, una sesión de hipertrofia, lo que sea. Cuando yo me refería al mesociclo anual, contemplo los 12 meses, ¿sí? Aunque en esos 12 meses, que esto fue la clase pasada, esos 12 meses puede ser que tengan momentos que son off-season, fuera de sesión, y son las vacaciones del atleta. Leo rápido. El macrociclo, al menos un mesociclo al año, realizar una recuperación, ya sea activa o pasiva, pero de muy baja intensidad. Vacaciones, ponele. Al menos también un microciclo de descarga cada 2 mesociclos de hipertrofia, u 8 a 10 semanas, o después de un gran alto de impacto neuronal como la fuerza máxima. Es decir, tenemos que dejarlo descansar al organismo para que otra vez la carga aplicada sea beneficiosa y no perjudicial. Y cuando dice acá pasiva, activa o pasiva, pero de muy baja intensidad, normalmente se sugiere que si el atleta hace básquet, este descanso lo haga haciendo bicicleta, fútbol, sacarlo al atleta de, de su deporte, de su especificidad. Hay algunos que están a favor, hay otros que están en contra, los que están todos de acuerdo que tienen que bajar la carga. Mesociclo. Realizar un microciclo o semana de recuperación, teniendo en cuenta que el mesociclo se refiere al mes que dura. Microciclo. Al menos un día de descanso de los 7 semanales del esfuerzo general, si hablamos de una rutina dividida, donde se trabajan todos los grupos aisladamente, ¿no? Pudiendo ser más aconsejable no trabajar con tantas frecuencias semanales, o sea, no todos los días. Organizar el trabajo para que los distintos grupos musculares se recuperen en la semana sin que haya interacción de extensores y flexores. Lo que pide es que se descanse el músculo, que se recupere, que haya una pausa y que no haya interacción entre flexores y extensores. Lo que podría llamarse es, si yo hago cuádriceps y femorales el lunes, cuádriceps y isquiotibiales el lunes, yo el martes no le puedo hacer algo global, como prensa, estocado, sentadilla. ¿Tá? Porque tiene que haber una relación de pausa. Y vos al otro día estás metiendo los dos que están funcionando de nuevo. Sesión. Realizar los descansos entre series propicios para una óptica recuperación, como yo le había dicho, de 30 segundos a 2 minutos. Ojo, el 30 segundos es el starter para llegar a 2 minutos. Vos podés tomar 30, 45, según el nivel de entrenamiento y lo que estés buscando en el momento. Porque vos podés buscar una hipertrofia metabólica y acortar los plazos, o podés usar una hipertrofia sarcomérica y aumentar los plazos de descanso. Creo que venimos bastante bien. Seguimos. Estoy poniendo en un esquema lo que se vino diciendo desde la primera clase. Ahora bien,
Lo que normalmente uno saltea cuando empieza a agarrar los libros es que la capacidad física fundamental, si nosotros tendemos a la parte deportiva, si no tiene que ver per se por la parte deportiva, tiene que ver con la salud, igualmente es la fuerza. No hay forma de tener mejor salud sin fuerza. Y no hay forma de mejorar ningún deporte sin fuerza. Yo juego al ajedrez, tenés que hacer fuerza. ¿Me estás jodiendo? No. Porque cuando yo estimulo el músculo trabaja como un órgano endocrino y libera hormonas, marcadores intracelulares, marcadores moleculares que ponen al organismo en un estado de bienestar. ¿Sí? Créamelo. Ya sé. El caballo de ajedrez pesa 30 gramos, profe. ¿Para qué quiero hacer fuerza máxima? No tiene que ver con el movimiento del ajedrez ni con la concentración que tenés que lograr. Tiene que ver con el estado que logra el entrenamiento de la fuerza. Adaptación, hipertrofia, fuerza máxima. Sigo. Bueno, está relacionado con resistencia y velocidad, ¿sí? Que la resistencia es una cualidad física facilitadora, la velocidad también, porque velocidad por N que es aceleración, y vos tenés que fuerza es igual a masa por aceleración, cuanto más acelerás, más fuerza tenés. Y si vos haces, por ejemplo, hipertrofia, probablemente la aceleración no aumente, pero se aumente la masa, entonces aumenta la fuerza. Bueno, esto es secundario, esto ya se sabe. Pero lo que quería destacar con esto es que cuando yo hablo de obtener esta parte, que se divide en que tengo que tener una buena base de resistencia y obtener velocidad. La velocidad es inherente a mover pesos pesados, aunque vos no la veas. Y la resistencia es inherente a poder tener una capacidad física que te permita mantener durante un cierto tiempo el estrés metabólico que te da el ejercicio. Uy, qué novedad, no dije nada nuevo. Pero si vos no tenés resistencia, es decir, si vos no tenés muchas mitocondrias en la célula muscular, no podés reciclar el lactato. Entonces, el entrenamiento de resistencia también tiene que ver para poder remover el lactato que vos mismo generás en esas acciones que son entre lactácidas y glucolíticas. Creo que se entendió bastante bien esa parte. Es decir, quieras o no, la parte de resistencia la tenés que entrenar. ¿Cómo? El problema es cómo seleccione cada uno de los docentes, de los profes, la forma. Porque a lo mejor ya no se usa más en básquet, ponele, salga a correr 12 kilómetros alrededor de... A lo mejor esa parte de resistencia la lográs haciendo un trabajo, un drill que dure 40 minutos, con pelota, con puntería, con elementos en la cancha, con bandas, con minitram. Y estás una hora haciendo resistencia. Sigo un poquito más, ya nos estamos metiendo ahora sí en la parte bien importante que es la parte de ahora, la parte de hipertrofia. Yo siempre le dije que hipertrofia va, y yo le dije que nosotros tenemos que llegar a hipertrofia con una adaptación anatómica porque estamos hablando de preadolescente o adolescente. Entonces, la adaptación anatómica, esta, como método de entrenamiento, es necesario para poner al atleta en este lugar, en esta cualidad. Oiga, el curso de hipertrofia, sí lo sé, pero yo te voy a contar un poquito cómo tengo que llegar con el atleta, ¿no es cierto?, con la atleta a este lugar. Y para llegar a eso tengo que hacer una adaptación anatómica. Y si no tuviese un atleta joven, y tuviese un tipo que tiene 50 años, yo tendría que hacer una adaptación anatómica para ir a esa hipertrofia. ¿Está bien?
es obvio, sí, creo que cae de maduro. Entonces, para poder planificar eso, yo les dejo este gráfico que está muy completo y sirve. Este gráfico, chicas, chicos, es el que ustedes buscan al final de las páginas como tipo de protocolo. ¿Y ahora qué hago? Llego que le tengo que hacer una adaptación, ¿con qué porcentaje? ¿Con qué carga? Bueno, acá está esta parte. Pero primero tuvieron que haber escuchado que el tejido conectivo, tejido óseo, todo, las dos primeras partes de hipertrofia son necesarias para entender esto ahora. Entonces, vos podés dividir la adaptación anatómica en donde vas a tener un aprendizaje técnico y la ejecución. Y una adaptación anatómica per se. Y el aprendizaje técnico, yo se lo voy a hacer bien clarito, es un atleta que empieza a entrenar en adolescencia para hacer powerlifting de pecho. Entonces, vos sabés que el tipo que hace powerlifting de pecho, la chica que hace powerlifting de pecho va a tener una toma bien amplia de la barra, va a hacer una exagerada hiperlordosis lumbo-dorsal y va a acercar el pecho lo más posible a la barra. Entonces, la persona queda apoyada en el banco, la parte capohumeral acá, y acá se hace una brutísima hiperlordosis, ¿sí? Y el pecho tratan de llevarlo lo más cerca posible de la barra. ¿Por qué? Esta hiperlordosis hace que el pecho ascienda. Entonces, si asciende el pecho y la barra está acá, y digo barra, no estoy dibujando el disco, y los brazos toman la barra, cuanto más abierto la tomen, la barra va a descender menos. Entonces, en el powerlifting se utiliza una toma amplia, la elevación del esternón, ¿okay? Tratando de arquear lo más posible la parte dorsolumbar para que la barra recorra poca distancia. Entonces, si recorro poca distancia, puedo hacer más fuerza. ¿Está? El trabajo que va a hacer el atleta, ¿okay? Depende de la fuerza por distancia. Si yo recorro poca distancia, el trabajo va a ser menor. Entonces, si mis músculos trabajan menos, puedo cargar más fuerza. ¿Está? No sé si se entendió. Este trabajo me permite a mí, cuando la distancia es corta, hacer más fuerza, tener más fuerza. No le creo, profe, y créamelo. Porque si vos tenés que empujar un auto, ¿está? No te pone así. Y vos decís, bueno, pero la distancia, y sí, pero en esta posición no puede hacer fuerza. Y tampoco te pones así, sino que vos te posicionás en una posición medio mecánica, lo más efectiva posible para poder mover el auto. En este caso es lo mismo. ¿Por qué me habla de esto, profesor? Porque esta técnica yo no la puedo aplicar con una barra olímpica con 40 kilos por lado, porque el atleta se parte la espalda, se lastima la columna, se lastima el hombro, se lastima la clavícula. Pero se lo puedo empezar a enseñar con un palo de escoba. Para poder ir incrementando el peso y que este atleta a los 20 haga powerlifting, preciso del aprendizaje técnico y la adaptación per se. Entonces ahora, la adaptación per se te permite usar un 30 a un 60% de mi repetición máxima. Pero acá, esta barra es una barra de pecho, un banco plano. Respetamos la toma, respetamos que la espalda esté apoyada, que no haga trampa con los pies, que no haga una hiperlordosis lumbar. Oiga, es al revés, profe, lo que hace, sí, es al revés. Es decir, acá respetamos la parte
cuidamos la parte biológica. Le ponemos peso, pero no permitimos que haga lo que va a hacer con menos carga, porque si no se rompe. Entonces vos tenés que mezclar la técnica, en este caso elegí powerlifting, pecho, la técnica hecho con un palo y la adaptación anatómica hecha con pesas. Espero que se haya entendido. Si no te queda claro, acá tenés del 0 al 30% de la carga. Y acá tenés del 30 al 60% de la carga. El resto de los ejercicios es un aprendizaje de lo complejo, o sea, de lo más simple a lo más complejo, pero finalmente el aprendizaje técnico precisa que el tipo sepa una cargada, qué sé yo, un snatch, sentadilla, press de banca, peso muerto. Yo acá no elegí press de banca para un jugador de básquet, sino que lo que le conté es para un powerlifting. Si ahora yo tengo que elegir press de banca para un jugador de básquet, una jugadora de básquet, bueno, me pongo a hacer, qué sé yo, chico, con una espalda de escoba, debo hacer flexión de brazos bien hecha. Se entiende la idea. Y luego va esta parte en donde yo sí le voy a poner un poquito más de porcentaje del máximo. Verán que no es más de 8 ejercicios, de 8 a 10. Verán que las repeticiones son de resistencia a la fuerza. No hay hipertrofia. Verán que las series son de 2 a 3, no son de 4 a 5. El minuto es una regeneración casi total. Ritmo de la ejecución moderado. No voy a querer que haga algo rápido si lo hace mal. Las sesiones por semana de 2 a 3. Le doy tiempo que se recupere ese atleta. Venimos con la misma estrategia de tener ejercicios complejos, que uno puede, si quiere ser buen docente, desglosárselo por partes y después tratar de armárselos, como sea. Ya acá le podemos agregar poleas, le podemos agregar ejercicios de más. Lo adapté. El 0% del máximo al 30%, una adaptación anatómica para la parte técnica, del 30% al 60%, una adaptación anatómica real per se, con cargas que tienen que ser progresivas, con sesiones que tienen que ser de 2 a 3 por semana. Ok, y acá viene el detalle. ¿Cuánto tiempo? Bueno, el tiempo tiene que ver cómo haya hecho la planificación. Pero si el chico tiene 14 años, no, 13 dije, 13 años, 4, 5, 6 semanas. Acá tenés, ¿no es cierto? 4, 5, 6. La idea es esta. Si yo empecé acá, ponele con el 0, y después me voy acá al 30. ¿Sí? Perdón, me equivoqué yo. Voy a arrancar el 0. Y después de 3 semanas me voy al 30% del máximo. Esto no significa que acaba el 40, acaba el 50, acaba el 60. Esto significa que según la edad que tenga el atleta, si el primer contacto que tiene con la sobrecarga, a lo mejor en esta semana el tipo llegó acá al 40%. No lo hago trepar al número que dice el cuadrito, porque para un chico que tiene 13 años, a lo mejor el 60% es imposible de manejar. Perdón, es posible de manejar, pero está mal planificado. Es una sobrecarga extremadamente alta, un escalón muy alto. No estamos respetando la progresividad. Fin de cuento, profe, sí, le cuento la verdad. Adaptación anatómica, te lleva, según la madurez del atleta y según los libros que vos leas,
va a tener de 3 semanas hasta 8. Algunos libros dicen 12 semanas. Me refiero a microciclos. ¿Y de qué depende esto? Depende del lugar, del contexto donde vos estés trabajando, cuántos años tiene la criatura. Ya tuvo su primer menarca, ya se indispone la chica, ya el chico lo ve, que le tiene, aparece la sombra de los bigotes, lo ve que está cambiando la voz, y quiere ser más específico, profe, mándele a hacer un análisis de sangre, a ver los niveles de testosterona, si van subiendo gradualmente con respecto a la edad, qué sé yo. Pero la idea de la adaptación, que esa adaptación es progresiva, es necesaria para poder después enfrentar una hipertrofia que el atleta, el cliente o el paciente precisa, pero que no lo lesione. ¿Sí? Vamos a una pausa, un toquecito y ya seguimos. Bueno, y ahora me estoy repasando el Paint y algo que había dejado escrito con mamarracho, se los traje ahora en cuadrito, que tiene que ver con los porcentajes, ¿no? Y con el porcentaje de la fuerza máxima. Recuerden siempre esto. Cuando uno refiere a una repetición máxima, refiere al 100% de lo que puede hacer en el ejercicio. Puede levantarla una sola vez y no más que eso. Eh, es decir, le muestro, bueno, le muestro del cuadro. Lo estoy haciendo sin compartirlo. Mire, cuando uno refiere a la fuerza máxima, a una repetición máxima, refiere a lo máximo que puede levantar una sola vez, no 2 veces. Este test muchas veces es duro para un preadolescente, pone en riesgo al adolescente. Entonces ustedes ya saben que hay otras formas de testearlo. Entonces vos podés tomar el test de 5 repeticiones máximas, que significaría un porcentaje que el tipo puede mover. Hay tablas de conversión en internet que te van diciendo esto, ¿no? Por ejemplo, yo puedo elegir 8 repeticiones máximas para no estresar tanto al atleta. Fin de cuento, lo que hacen las repeticiones máximas es saber cuánto es el 100% del ejercicio. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es lo máximo que yo puedo levantar? Hay varias formas de obtener este valorcito, ¿no? Ahora, cuando yo miro el cuadro de la hipertrofia, bueno, este bien específico, me está diciendo que del 67%, yo siempre le digo el 60%, los libros dicen el 60%, al 85% del máximo, ustedes van a trabajar en hipertrofia muscular. Y que las series son designadas de esta manera. Que vos tenés resistencia muscular cuando te vas por arriba de las 12, ¿sí? Entonces, si vos llegás a hacer 20 repeticiones, estás haciendo resistencia muscular. ¿Sí? Y después tenés un rango en donde entre 6, algunos autores dicen 8, y 12 es la hipertrofia, y cuando te vas por 6 o por debajo del 6, estás haciendo la fuerza máxima. Entonces, nuestro episodio de hoy, estos 3 capítulos que armamos de hipertrofia, tienen que ver con este porcentaje entre el 60 y el 85. Las variaciones son muchísimas. Entonces yo les voy a poner acá al lado algunas cosas que nos puede ayudar a improlijar un poco, improlijar cómo distribuir esas cargas. Yo les voy a nombrar, para que lo vean, tipos de cargas, tipo de progresión de carga. Usted dijo, profe, que tiene que ser progresivo. Es correcto.
pero puede ser lineal, no lineal, lineal inverso. El lineal, vamos, se lo voy a leer. La más tradicional que ha predominado bastante tiempo serían las lineales. Básicamente, este tipo de enfoque, de manera resumida, sería un aumento de volumen. Al principio, por ejemplo, hago 12 repeticiones, ¿sí? Y gradualmente se iría bajando el mismo para que aumente la intensidad. Entonces empecé haciendo 12 repeticiones con 60%. Después me pasé a 70%, o sea, entonces hago 10 repeticiones. Y después me pasé al 75% y hago 8. Esa es la común, la más común. ¿Sí? Esto es popular, lo hizo básicamente Fleck, Kramer, y también lo tienen los genios Mateyev, que la tenía Tadaki, diseñó el progresivo. Ahora bien, cuando yo hablo del modelo lineal, yo voy aumentando el peso, pero bajan las repeticiones. ¿Sí? Pero en el modelo lineal inverso, es todo lo contrario. Aumento progresivamente las repeticiones y voy disminuyendo las cargas. ¿Sí? Progresa igual, hay una progresión, porque progresan las repeticiones, pero baja la carga. Entonces la progresión, el principio de progresividad siempre se da. A simple vista esto se parecería más lógico y tal vez, y tal como se viene haciendo hace años en el culturismo, donde vos aumentás la cantidad, primero aumentás la intensidad, la haces lineal y después la haces inversa. Eso es lo que hace el culturista. Ahora bien, ¿por qué? Porque esto empieza el programa con más peso, para pasar a fases donde haya más peso, me refiero entre 5, 6, 7 y 8 repeticiones, para pasar a fases donde haya más hipertrofia. ¿Y qué? Más hipertrofia, ¿por qué? Porque hace 8, 9, 10 repeticiones, ¿sí? Y termina en el pico competitivo con un trabajo de cargas bajas y muchas repeticiones. Este es el famoso definición muscular. Ustedes habrán escuchado. Yo estoy haciendo definición muscular y estoy haciendo, no sé, 20 repeticiones. ¿Está bien? Entonces decían, el trabajo local, 20 repeticiones, 4 series, define el músculo. Finalmente, para este artículo dice, hoy en día, con la base científica que tenemos, se nos antoja bastante más complejo que simplemente la aplicación de repeticiones y carga, valorando el volumen e intensidad. ¿Por qué aclara esto el artículo? Porque la definición muscular no la va a dar las repeticiones que yo haga. La definición muscular la va a dar la alimentación que yo tenga. Es otra cosa para otro ciclo que tendría que ser alimentación hipertrofia, la alimentación del deportista, adolescente, lo que sea. No para ahora. Pero que quede claro, si yo me quiero definir, no va a ser suficiente que yo haga 4 series de 1000. No te vas a definir. Precisas tener una dieta de definición. ¿De qué me está hablando? Eso del culturismo. ¿No? Ahora, si yo estoy entrenando básquet, vóley, hockey, esa definición muscular es para que se vea bien el músculo. Yo no sé si tendría que tener un volumen en una planificación anual, la definición muscular. No tiene sentido en sí mismo. Pero los chicos se quieren ver bien, es correcto. Y las chicas se quieren ver bien, es correcto. Pero para que eso suceda tiene que cambiar la alimentación, no hacer 3 de 1000. Ok. Y ahora les dije que era un pain complicado. Más largo, pero ya terminamos. Demasiado resumido para 3 clases, para 3 ciclos de hipertrofia. Entonces, ¿cómo, cómo programamos? Yo recién les comenté que podemos hacerlo lineal, inverso, ondulante. El ondulante tiene por característica ir haciendo una variación de las cargas. Se usa mucho en los gimnasios, no
Se usa mucho en los gimnasios y desconozco si se usa mucho en la parte deportiva. Ahora, de todo esto, como yo le decía, hay un montón de formas de organizar las cargas. Ahora sí lo vamos a hacer en rojo. Y fíjate acá, están los que más me gusta, Tudor Bompa que lo hace por fases, y Vdo que lo hace por bloque. Entonces, por fases o por bloques, estamos viendo un cuadrito bastante sencillo, donde yo veo cómo trepan las cargas, y después veo que hay una de bajada o de regeneración. Recuerden que esto que está acá, que llega casi al 50%, ahora no es tan aplicado. Lo que sea ahora, ponele que acá llega al 50%, y ponele que vos acá estén el 75%. Ahora no se usa una bajada tan grande, ¿sí? Lo que podría hacerse ahora, tengo miedo de irme por la rama, lo que podría hacerse ahora, por ejemplo, sería tomar hizo el pico en 75, y después de la regeneración vos tenés que subirle la carga, ponele, vamos a suponer al 80. Entonces la bajada acá no es tan abrupta. Yo les decía, se baja un cuarto del promedio. Entonces sería 75, 65 es un 10. Yo bajaría, ponele, al 70. O sea, esto es lo que más se está usando ahora. Es una pequeña bajada. Pero ¿qué ocurre? Que si el atleta hacía 4 series, se hace 2. Entonces, la intensidad no baja tanto, pero sí baja el volumen. Esa es la famosa descarga o etapa de supercompensación positiva. Y la bajada. Bueno. Fases específicas. Esto viene de entrenamiento de culturismo, ¿no? O, atención con esto, si no es de culturismo, puede ser de un atleta que se lesionó en diciembre, tuvo 3 meses y está volviendo. Entonces, adaptación anatómica, hipertrofia mixta, acá se llama hipertrofia mixta cuando usa la sarcomérica sarcoplásmica, hipertrofia sarcomérica, me acerco a la fuerza máxima porque esto al deportista le va a dar potencia, le va a dar velocidad, y acá, en cambio de definición muscular, porque un atleta no es culturista, sino que es un jugador de hockey, lo que nosotros podríamos usar acá es una relación entre fuerza máxima, potencia y un estímulo de hipertrofia, tal vez en el músculo que ha quedado atrasado o descompensado por la lesión. Transición, las vacaciones. Muy bien. No sé si se ve acá, lo voy a tratar de ampliar. Esto, fíjense cómo está separado. 2 meses por semanas y qué fase estoy entrenando. Entonces vos fijate esta, DM es definición muscular. Esto es de culturismo. Usé este porque es el más difícil de todo. Lo adapto anatómicamente. Un chico tiene 25 años, está compitiendo. Hipertrofia, viene una fase de bajada. Hipertrofia 2, una fase de bajada. La tengo con fuerza máxima. O, esto también tiene que ver con, no así en el cuadro, tiene que ver eh, con el meso donde más carga lo voy a...
Lo estoy preparando para la fuerza máxima. ¿Está? Hay un entrenamiento que es mixto. Este podría ser un método ondulante. Poliquí, este podría ser un ondulante. ¿Dónde? Vos tenés fuerza máxima en una semana, pero tenés hipertrofia a la otra. Tenés hipertrofia y después tenés fuerza máxima. Y así voy ondulando la carga entre fuerza máxima y hipertrofia. Finalmente, una bajada, fuerza máxima, bajada, definición muscular, lo que sea que ocurra en este momento. Sí, yo terminé con fuerza máxima, hice una bajada, y acá yo tengo playoff, estoy pensando ahora en básquet, yo tengo playoff acá. Toda esta parte, chicas, chicos, ya el gimnasio es una cosa terciaria, ya no tiene nada que ver el gimnasio. Va al gimnasio, sí, pero que vaya una vez y media cada 7 días. ¿Y qué hace ahí? Fuerza máxima con potencia. Potencia, geometría, elongación, abdominales. ¿Está? Ya no tiene que ver la planificación en sí, porque lo que tenemos que respetar en estas fechas es la estrategia, la técnica, en el caso del básquet, el lanzamiento, el scouting, tengo que estudiar los videos del otro equipo, y todo ese tiempo se va sacando de la parte de entrenamiento de fuerza y se deja un estímulo y medio por semana. ¿De qué, profe? Un estímulo y medio por semana de fuerza máxima, de potencia, de pliometría. Pero no estoy entrenando esto, lo estoy manteniendo. Similar, un efecto similar sería que pasé el primer playoff, un descanso y tengo un segundo playoff. Si yo ahora muestro todo esto, que es lo que estuvimos charlando, para 40 minutos, una hora, viene bien para ustedes repasar cada uno de estos mamarrachos, estos bloques que están escritos, porque te va a dejar el concepto. Primero, de la complejidad que es diseñar un protocolo real para cada uno de los atletas. No para todo un equipo, ¿no? Para cada uno. Y después, para finalizar, les quería mostrar, ya que está puesto ahí, lo vamos a utilizar. Miren esto. Cuando nosotros pensamos, este es un buen resumen ya a modo de terminar. Esto le venía comentando sobre la parte lineal, no lineal, pero ustedes observen en este cuadrito, también buscado por todo el mundo para hacerlo rápido y sin saber nada, yo quiero que se fijen acá. Acá hay una planificación. Este es un cuadrito muy bonito, ¿no? Series, repeticiones, volumen, intensidad. El que saque de acá la información no va a saber cuántos ejercicios. ¿Lo dice ahí? No. ¿La pausa? ¿Lo dice ahí? No. ¿La cantidad de sesiones? ¿Lo dice ahí? No. Entonces, yo no puedo someter a un adolescente, a un grupo de adolescentes, con un solo cuadro, porque preciso un montón más de información. Profe, ¿cuántos ejercicios son entonces? No sé, pero yo sí sé que si van a trabajar hipertrofia, no puedo trabajar más de una hora y cuarto, porque aumenta el cortisol. Si voy a trabajar fuerza, no puedo trabajar más de, como mucho, 15 series. 15 series. ¿Por qué? Porque baja mucho el rendimiento del atleta. Entonces, todo esto que yo le estoy agregando
tiene que ver con seguir leyendo. No puedo ampliar el Paint, copiar y pegar. Porque aparte de todo esto que le estoy comentando, la respuesta no es muscular, es endocrina. Todo el organismo se ve afectado por esto. Entonces te doy un ejemplo, con esto termino. La pausa. Los diferentes tipos de pausas. ¿Qué generan? Ah, muy bien. Recuperación de los sistemas energéticos, bárbaro. Y a nivel hormonal, una pausa de 3 minutos, de 5 minutos, permite que aumente la testosterona o la baja. Una pausa de 45 segundos aumenta o disminuye la hormona del crecimiento. Bueno, esas son las cosas que tenemos que empezar a ver, a escuchar. Y si ya lo saben, bueno, a ver si ya lo pueden saber, tengan cuidado porque todo esto que nosotros vemos, las respuestas hormonales, que nosotros vemos, que leemos, están dados en estudios que generalmente son atletas o son de élite o casi de élite. Y nosotros tenemos que hacer una transferencia de todo esto a la realidad de nuestras atletas, a la edad de nuestras atletas, de nuestros jugadores. Chicos, chicas, en 3 clases de hipertrofia no vas a aprender hipertrofia. Uy, pero me lo dijo al final. No, estoy diciendo, hay herramientas que ustedes tienen que manejar. No pueden, no pueden no saber lo que no saben. ¿Me lo explica mejor? Nosotros dimos un paneo de la organización biológica, de los tejidos y de las cargas. Vos podés hacer un extracto de esto, que son 3 horas y chirola, y sacar es una planificación. Para un jugador, para 2 jugadores, un atleta, un grupo de atletas. Pero vos no podés pensar que sabés, sino lo que vos tenés que saber es lo que no sabés. El límite es ese. Cuando vos vas y más silo, no, ahí ya no. Hay que agarrar, investigar en internet, te conseguís otro curso. Si no te gustó este, comprá otro curso, otra cosa. Pero creo que para ser conscientes, sobre todo con los adolescentes, los preadolescentes, el límite es la ignorancia del docente. No hay otro límite. Porque competir entre 3 o 4 equipos con adolescentes y pensar que porque este equipo adolescente salió campeón 5 años seguidos, eso no asegura que esos 5 años seguidos de esos 12 jugadores de básquet, ponele, sean los mismos que a los 30 años van a estar compitiendo porque probablemente estén rotos. Entonces, hay que tener una cautela, hay que saber lo que no se sabe y tratar de seguir capacitándose. Gracias, Meder. Gracias a ustedes por estar ahí. Me quedó un montón de preguntas sin contestar. Lo haré por vía mail y, por supuesto, cuando esto quede montado, tanto las preguntas como las respuestas, queden montado en la página, también van a tener toda la bibliografía a la que puedan acceder. Si es que no fui claro, si me confundí en algún concepto y si quieren seguir investigando. Gracias siempre.